Bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos aquí a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es un gran privilegio que tenemos como pueblo de Dios. Es una rica bendición, hermano. En este solemne y bendito día es para estar en íntima comunión con nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra santa. Hermanos queridos, en estos momentos vamos a presentarnos ante la presencia de Dios con una oración. Vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, estamos en tu presencia en esta hora de la mañana de tu día santo, glorioso. Un día en el cual es para que nos deleitemos contigo por medio de tu palabra santa. Señor Jesús, te pido que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos a cada uno de los presentes y podamos haber en nosotros gozo, paz y tranquilidad de las que tú estás ofreciendo. Te pido ante todo, Dios del cielo y la tierra, que nos des un corazón contrito y humilde para caminar contigo. Padre Santo, la gloria y honra sea para ti y a mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, vemos que esta hermosa lección de esta semana es sumamente importante. Entonces vemos que el amor, vemos que es el cumplimiento de la ley, el amor. Y vemos que el amor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos ama. Por eso es el amor. Entonces vemos, si nosotros estamos conectados con Cristo Jesús, entonces Él nos imparte ese amor también en nuestro corazón. Él imparte en nuestro corazón ese amor que Él tiene. Porque vemos que al lado de Él obtenemos toditas las garantías que Él nos está ofreciendo, sus grandes promesas, las promesas de su amor infinito. Hermanos queridos, vemos que el amor es cumplimiento de la ley. El amor es cumplimiento de la ley. Nos dice, no debáis a nadie nada, sino ámense unos a otros. Hermanos queridos, si estamos al lado de Cristo Jesús, Él, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios, Él amó al mundo precisamente. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que tú aquel que ya no se pueda aquí la vida eterna. Amó al mundo entero. Hermanos queridos, ese amor del Señor Dios, Él lo imparte a cada corazón de nosotros, a cada corazón. Vemos, hermanos, que lo dice esta instrucción aquí en la nota. Dice, mientras trataban con un feligrés problemático, alguien de la junta de la iglesia dijo al pastor, no podemos tomar decisiones basadas en la compasión. No podemos al oír eso, el pastor se preguntó qué conceptos deben ser fundamentales en nuestro trato con las personas, especialmente contra los que se equivocan. La compasión es parte integral del amor y como dice Romanos, dice, amarás al prójimo, el que ama al prójimo cumple la ley. Vemos, hermano, que entonces debemos amarnos los unos a los otros. Y vemos que a estos respectos se le aplica, que dice que lo amemos, no nada más de palabras. Amemos no nada más de palabras, sino de hechos,
nacer en nuestro corazón esa semilla que el Señor Jesucristo está sembrando en cada corazón. Esa semilla que el Señor Jesucristo siembra en cada corazón tiene que germinar. Y entonces vemos que esa semilla es el Evangelio de salvación, las grandes promesas que Él nos ha manifestado. Entonces vamos a ver comentarios del domingo. Entonces vemos que tiene sus preguntas. Esas preguntas es para sacar decisiones a cada uno de nosotros. ¿Cómo reglar los versículos 2 principios del amor a Dios y del amor a los demás? ¿Cómo lo manifiesta? Como se encuentra en Éxodo 20, del 1 al 17. Dice, vemos que esta santa ley que menciona aquí, en Éxodo 20, del 1 al 17, vemos que entonces eso es el Señor Dios. Entonces no caminó muchos meses con el pueblo de Israel en el desierto, pero llegando al desierto de Sinaí, entonces Jehová Dios le dijo a Moisés, prepara al pueblo. Entonces vemos, porque voy a presentarme delante de ustedes. Entonces, baja y dímele que no te toquen el pie del monte, porque va a haber un engañado el que lo toque, ni 20 ni mal, que estén retiraditos. Entonces vemos que el Señor Dios desde el cielo hablaba con Moisés, súbete. Entonces vemos desde el cielo, de una grandísima oscuridad, desde allá estaba hablando nuestro Padre Celestial con Moisés. Y entonces lo primero que les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te darás imagen de escultura de las cosas que están en los cielos, ni abajo en la tierra, ni de las aguas. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta sea en condenación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que aman, igual a mí también. Vemos, hermanos queridos, en aquel tiempo manifestó Dios el amor al pueblo de Israel y les advirtió, les habló con claridad, no tengan yo de esa gente, no las imágenes, ni las cosas que no van en la tierra, porque yo castigo al que me aborrece, al que aborrece. Vemos que la humanidad en este tiempo está lleno de idolatría, lleno de idolatría. Están aborreciendo a nuestro Padre Celestial. Estaba, conforme esta nota, estaba estudiando en el libro, primero de Cristo, donde dice que Dios ama a su pueblo, Dios lo ama. Entonces, el amor a Dios, desde el primer mandamiento al cuarto mandamiento, es el amor a Dios. El amor al prójimo, del quinto al décimo. El amor a Dios principia al prójimo es honra a tu padre y a tu madre, para que ya saben hacer que va a Dios te da. Ese es el quinto mandamiento. El sexto, no matarás, no cometerás adulterio, no, el noveno, no harás falta de nuevo contra tu prójimo. Y el décimo, no codicies la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su criado, ni su bella, ni buena cosa de tu prójimo. Todo esto desde el cielo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo dictó? Porque vemos que salieron de Egipto.
ese pueblo que salió de Egipto está completamente avasallado por tanta angustia que tenían, mucho trabajo. Y vemos que ese pueblo, según dice Deuteronomio 5, recuerden que fueron esclavos en Egipto, recuerden. Y vemos que un esclavo en Egipto no tenía la oportunidad ni de adorar a Dios en este solemne y bendito día. No tenían esa oportunidad. Entonces vemos que cuando Moisés fue a presentarse ante Faraón, ustedes recuerdan que dijo Faraón: no hagan cesar de trabajo a los israelitas, no los hagan cesar. Entonces vemos, hermanos queridos, pero como había el pueblo de Israel en Egipto, tenían 70 ancianos que los fortalecían a cada uno, los capacitaban. No se olviden de nuestro Dios. Recuerden las grandes señales que hizo para que nosotros estemos libres de la oscuridad. Ahora, gracias a Dios, nosotros, hermanos, estábamos también esclavizados. Estábamos esclavizados, ustedes saben, hermanos queridos, por las cosas del mundo, por los hábitos que dañan. Esa es precisamente la planta que se puso junto al camino, a donde traficaba la gente. Esa planta vemos que no tuvo ningún crecimiento, hermano. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo, si nos hacemos del lado de Él nos imparte sabiduría, conocimiento, inteligencia. Segundo, nos santifica, nos glorifica. Él nos da sabiduría. Hermanos queridos, todas estas ricas bendiciones vemos que las obtenemos de parte de Dios. Ahora, hermano, un comentario de la de lunes, hermano Morales. ¿Qué comentario puede dar de lunes? La ley es justa. Bueno. Cuando no tengo conocimiento de Dios, nosotros vemos que no es de la iglesia. ¿Cómo veo la ley de Dios? Juan, ¿cómo veías tú la ley de Dios? Muchas personas a veces dicen, ¿cómo la veías tú? ¿Cómo la veías la ley de Dios? ¿Sabías que existía? ¿Sí o no? Primera pregunta. tener conocimiento. ¿Pero cómo la veías? ¿Algo difícil o algo fácil de obedecer? Pues desconocía. Desconocía. ¿Tú cómo la veías? Ahora sí, la ley de Dios dice, es justa y buena. A ver. ¿Por qué dice que es justa y es buena? La pregunta, ¿por qué es justa y buena la ley de Dios? Porque dice ahí, ¿por qué es justa y buena? ¿Por qué es justa y buena, Señor mío? Dice, la ley es santa, justa y buena. ¿Y por qué es buena y por qué es justa? Ahora, la santa ley es buena. ¿Por qué? Porque ella, según dice Romanos 3:20, ella nos enseña qué cosa es pecado. Qué cosa es pecado. Ajá. Ahí va. Está ahí. ¿Por qué es buena, Carlos? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Porque el autor que lo escribió es bueno. O sea, ¿sabía que no tiene ciencia? Porque lo escribió. Y el que lo escribió es santo. Y lo escribió, ¿sabes de qué? Lo único que está escrito en la Biblia son los mandamientos, ¿verdad? Lo único por Dios. Todo lo demás no. Lo escrito por Dios solamente. Pero, ¿por qué a veces, sin Dios, por qué veo la ley que es mala? ¿Por qué la veo que es en contra? Complicada. ¿Por qué? ¿Por qué la veo así? ¿Saben por qué la veo así? Porque no conozco al autor de la ley. ¿Se fijan? Como no lo conozco a él, pienso que la ley justa y buena la veo que es mala. Y empiezo a ver, no matarás, no fiestas, no robes,
Hay muchas leyes que los diputados y legisladores empiezan a hacer hoy. Me llamó la atención, un señor mató a un ¿cómo se llama el animalito ese? La salsa de buena. Sí. A un tlacuache. Bueno, ya como mató un tlacuache, ya hizo una ley. Cualquier que mate un tlacuache, un gato o algo, 3 años de prisión. Y no sé qué tanto de multa. La pregunta, ¿es buena? ¿Es mala esa ley? ¿Es buena? ¿Es buena? No, para que vean. Vean la capacidad. Ahora, hace años hubo un caso, aquí en Monterrey, de que un señor se robó 1 kilo de baracoa y lo llevaron a la cárcel. ¿Era buena o era mala esa ley? Y vemos, hermanos, el contexto en Salmo 119, 142. Mucha paz tienen los que aman con la ley. ¿Era buena o era mala? Yo creo que es buena a nuestra conveniencia, porque por ejemplo, el que hizo la ley, el gobernador Samuel, pues sube fotos donde pesca pez espada, donde los mata. O sea, ¿y qué contradicción hay de matar a un tlacuache y matar a un pez? Sí, así es. O sea, es mala porque nuestra... Es imperfecta. ¿Sabes por qué es imperfecta? Porque el que le dice es imperfecto. ¿Te fijas? A diferencia de la ley de Dios. ¿Te fijas? Ahora sí, dice Juan, cuando ignoramos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, para que podamos entender, aún así como cristianos adventistas, a veces ve la ley de Dios como si fuera algo humano y no puedes cumplir. ¿Y sabes por qué? A veces pensamos de eso, porque empezamos a ver la ley de Dios, no vemos la ley de Dios. Lo que hacemos es que no vemos el autor de la ley de Dios. Eso es lo que pasa. En el tiempo de los discípulos había mucha ley, fariseos, escribas, un montón. Y ellos pensaban que todo lo que los varios que ellos decían, pensaban que era de Dios. Y como todo de eso, la gente tenía el mal concepto de Dios. Ahora, para que podamos ver la ley de Dios que es justa y buena, tenemos que presentar primero al autor de la ley, que es Jesucristo. Y vemos que el siguiente. Nada más bajo el comentario que mencionaban del conocimiento. Hay dos tipos de desconocimiento, los que son por la ignorancia de que uno no sabe, y otro que es la parte de la necedad. A pesar de que lo conocen, son necios, aún así lo hacen. Entonces, sí es una gran característica, como dice el hermano. Hay personas que sí conocen a Dios, pero aún así lo conocen, actúan a conveniencia, pero esto también es una parte de la necedad, como decía el hermano Carlito. Puede ser bueno, pero a conveniencia de ellos puede ser malo. Bueno, mira, ahora sí estoy dentro de la iglesia, vamos a hablar de la ley de Dios. No, si soy dentro de la iglesia, pero yo por una cosa tengo una situación con hacerlo bien. Y tengo mi concepto de hacerlo bien de una mala persona. Aún que sea de la iglesia. ¿Dónde está el problema? ¿En él o en mí? En lo que tú piensas, así es. Pero en teoría, cuando presenta, en teoría, la Biblia me dice que debo hacer. Pero aún así, aunque yo en teoría sé lo que tengo que hacer, no ya no sé lo bien, dentro de mi corazón todavía lo veo y como que me entra. ¿Dónde está el mal? ¿En él o en mí? ¿Y por qué está en mí, hermano Sara? Pues porque no hemos entendido más bien la ley y no hemos conocido el autor de la ley, como usted dice. Porque dice un versículo, el que no ama no conoce a Dios, porque no. Mire, yo una cosa, si yo tengo ese mismo sentimiento hacia Salomé, o Juan, o Raquel, y me tengo una mala cara, qué sé yo, algo, el mal está en mí. Dice, el que no ama no conoce porque Dios es amor. Entonces, si yo tengo ese sentimiento, esa cosa, no está Dios en mi corazón. En teoría me sé ese versículo y sabe el texto, pero si no está en mi corazón, voy a seguir. Hermana, ¿a te voy a decir? En práctica. Hablando, ¿verdad?, de la ley de Dios, pues son los 10 mandamientos. Sí. Dice que esto viene a regular la vida del creyente, debo de guardar los mandamientos de Dios, si me considero ser hijo de Dios, porque su ley pues es gracia, es la gracia de Dios, y dice que cada
si me considero hijo de Dios, le voy a preguntar, a ver, el sacerdote cuando estaba el samaritano tirado, era el sacerdote, ¿se consideraba pagano o cristiano? Pues él a su vez se consideraba cristiano. ¿Se considera cristiano? Pero no estaba cumpliendo la ley. Porque llegó y no se paró y lo curó. Dice la hermana, se considera, nada más, o sea, la pregunta es esta: ¿te consideras cristiano o la gente ve que eres cristiano? Porque yo puedo decir, yo soy cristiano, llevo la Biblia, pero los hechos demuestran si soy cristiano o no soy cristiano. ¿Se fijan? ¿Qué diferente? ¿Dónde está el problema? El problema es que sé la letra, pero no ha permitido a Dios que entre dentro de mi vida. Esa es la gran diferencia, ¿se fijan? Por eso hay un texto, se los mío, dice que las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. ¿Sí te acuerdas de ese texto? ¿Cómo dice? Dice las cosas de Dios se interpreta espiritualmente. Exactamente. Más yo soy carnal. ¿Sí? ¿Ya ves? Entonces, como soy carnal, tengo enemistad contra la ley de Dios, contra el autor. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hace el Espíritu Santo, me quita esa carnalidad, esa humanidad, implanta el Espíritu Santo para que pueda estar en sus mandamientos y pueda obedecer y no odiar, ni criticar, ni chismear a las personas. Cuando dejamos de hacer eso, quiere decir que Dios está haciendo en mi vida el poder espiritual. Pero cuando no dejamos de hacer eso, no está el Espíritu Santo. Se considera cristiano, se considera adventista, pero los hechos demuestran que no lo es. ¿Se fijan? ¿Se lo vieron? Pero sí, siglos. Mi hermana Sara, ¿qué comentario? Mi hermana Sara. ¿Es lo del martes? Sí. Pero yo digo, breve. La ley y la gracia. Sí. Se van a explicar para que la gracia crezca. ¿Qué se dice? La ley de gracia. Sí, bueno, Es la ley de gracia, Sí, dice, sí. no se oponen entre sí, hermano. O sea que van unidos entre la ley y la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la ley? Como estamos diciendo, la ley no nos salva, pero sí nos lleva a Cristo Jesús. Nos dice, ¿verdad? Es como un espejo que nos dice qué estamos haciendo, cómo estamos, ¿verdad? Y entonces, por gracia de Dios, por gracia somos salvos, hermano, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Entonces, vemos que la santa ley de Dios, eso es eterna. sí. La santa ley de Dios es el estatuto carácter de nuestro cristiano. Ese es el carácter. Entonces, la santa ley, vemos que entonces nos dice, porque de cierto os digo, que hasta que perezca la tierra ninguna jota y un día pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Podemos pensar, ni un punto de lo que está en la ley se va a traspasar hasta que todo sea cumplido. Ahora, estudiar en palabras de vida era maestro, que la santa ley de Dios es buena. Palabra de vida maestro, ahí yo les estaba explicando, es buena. Pero la santa ley de Dios no nos cambia el corazón, ¿verdad? Sí, Nos señala el pecado. no nos quita el pecado la santa ley de Dios. Nos señala, no quita el pecado. La santa ley es para el conocimiento del pecado. Entonces, la santa ley de Dios, vemos en las normas para que su pueblo camine conforme la voluntad. Porque dice el Salmo, nos habla el Salmo, dice, he venido en el mortorio del libro, está escrito de mí, es hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, está en el corazón, porque Él también nos protege. Inmediatamente un acto que Satanás quiera conduciendo, si la tenemos firme esta ley, nos reprende inmediatamente. Para eso es la ley de Dios. Para eso
parte a la hermana Vicenta. ¿Qué comentario? Dime, gracias. Bueno, dice que el título, ¿verdad? Ley, la ley y la gracia. Bueno, aquí a los hermanos, a los esposos. de Dios es el conjunto de mandamientos y principios en la ley de Dios, en justicia y en santidad de Dios. Y pues aquí lo que entiendo es que Él nos salva, nos transforma. Y de otra manera, pues nosotros debemos de vivir por medio de su favor, en la cual pues Él siempre nos da, nos ayuda a vivir. Debemos de vivir por amor y gratitud a Dios y en gracia, porque Él nos transforma, y nosotros lo que debemos es aceptar, porque ese es el regalo que Él nos da, la gracia de Dios, es un regalo de Dios aceptar. Bueno, es un pacto especial. Después de aquellos días, viene el día y dice Jehová, que los padres de un nuevo pacto con la casa de Abraham. Y el versículo 23 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, pondré mi ley en su mente, te escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hermanos queridos, vemos que ese es el pacto de Dios. Según Jeremías 31 a 34. Vemos, hermanos, ese pacto, ¿será que es para Israel nada más? Ese pacto será que es para Israel nada más. Para todo el pueblo de Dios, para su nosotros. pueblo Sí. de estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Hermanos, tenemos que parar allá, maestro, me gusta mucho estudiar, porque Satanás también tiene muchos agentes humanos que le quitan las virtudes sagradas a la santa ley. Muchos agentes humanos. Que vemos que muchos cristianos nominales del principio de la semana públicamente hablan. La ley se cumplió, Jesús la cumplió. Vemos que ya no se debe guardar la ley, es solamente la gracia de Cristo Jesús. Y vemos que la ley y la gracia van caminando juntos van caminando, hermanos queridos. Vemos que esa santa ley, Dios la promete según Hebreos 8:10 y 16, ponerla en nuestra mente. A ver, quiero preguntar rápidamente. ¿Desde cuándo, hermana Raquel? Hermana Vicente, que tenga la respuesta. ¿Desde cuándo está la ley de Dios? ¿Desde cuándo está? Desde el principio del mundo. ¿Dónde estaba? ¿Adán y Eva la tenían? ¿Quién la tenía? No. Sí la tenía porque dice en la mente y en el corazón. Ahora dígame, ¿qué mandamiento requirió Eva? Sí, ¿qué mandamiento? De los 10. ¿Qué mandamiento, hermano Carlos? ¿Qué mandamiento? Raquel. No, pues dice nada, ahí está. La ley de Dios es eterna, siempre ha existido. De hecho, una cosa, la ley de Dios es el blanco del diablo. Por eso muchos se oponen y dicen que fue abolida, ¿no? Sí. No, cuando ustedes hablan, dicen, la ley no existe, ya fue abolida. ¿Cómo va a ser abolida? Entonces yo puedo hacer, matar o robar, pero acá no, la ley no me va a hacer nada. Ahora, le voy a una cosa, hermano. Le voy a una cosa, para que sepan. Como iglesia adventista. En la fe de Jesús hay una visión que viene la ley de los mandamientos. La iglesia adventista ya no predica los mandamientos de Dios. ¿Cómo? La norma de la ley de Dios. Antes había folletos que hablaban de la ley de Dios y se repartían. Esa parte de la iglesia adventista no lo hace. Ahí se va a tener que no creo que lo ponga.
la ley de Dios. Y la ley de Dios tiene un papel importante, porque Apocalipsis viene hablando de una ley. ¿Alguien se acuerda qué mensaje de los ángeles es, hermano Carlos? ¿Qué mensaje de los ángeles habla de la ley de Dios? ¿De Apocalipsis? ¿Verdad? 14, capítulo 14. No es, aquí está la referencia de los santos, ¿no? Sí, la ley de Dios, los mandamientos de Jesús. Pero tiene un mensaje a la iglesia. Capítulo 14 de Apocalipsis. Dice: adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar. Está hablando de los mandamientos. O sea, un mensaje, la iglesia tiene un mensaje: la ley de Dios, la segunda venida, el estado de los muertos, la profecía. Todo eso es base del mensaje que tiene la iglesia. Tiene un mensaje. No, las demás iglesias no tienen mensajes. La iglesia sí tiene mensajes. La ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios. El sábado. Mira, eso es lo que creemos nosotros. Eso es lo que debemos predicar. Porque el mensaje de los ángeles, el último, venía no vemos aquí hablando del sábado. Así que a veces no estamos lejos, no estamos lejos a veces como los demás, porque predicamos otras cosas, menos la ley de Dios. Y esto viene a que lo de Dios. Por tres ley el sobrente tiene que ver el corazón. Yo voy a contar una experiencia. Me tocó un viaje y mandaron a un poblado. Ahí no había iglesia adventista. No había iglesia adventista ahí. Entonces vemos que me mandaron para allá. Me fui, hermano. Entonces hablé con el consejo legal, el consejo de vigilancia. Entonces les hablé que iba a mandar una campaña, pero no tenemos a dónde. A ver si nos solicitan la galera, que hay una galera grande. Sí, dice, se la vamos a solicitar. También les vamos a dar todos los asientos que necesiten. Y para que no van a empezar para el viernes. Y vemos que entonces cuando llegamos a esa hora, estaba todas las asientos, todas las asientos. Había una profesora de Mérida, Yucatán, que se llama Carmen. Entonces vemos que entonces, mira, profe, me vas a acompañar aquí en esta campaña durante las 12 noches. Está bien. Entonces vemos que en el mensaje que me dieron de la oración de Villahermosa, teníamos que enseñar la Santa Ley a ellos, al público. Entonces ya yo entendí, Dios mío. Pero yo, ¿cómo voy a enseñar una cosa que no la tengo aquí metida todavía? Entonces, me puse a repasar la Santa Ley de Dios y inmediatamente se me grabó en la mente todos los santos y mandamientos. Entonces vemos que estuvimos trabajando por 6 noches, ¿no? Y vemos que la gente así, y esa manera, pero iluminable de gente. Y vemos que aceptaron al Señor Jesucristo en ese mensaje como unas 15 personas. La aceptaron. Y ahora nos vamos a reunir. Entonces necesitamos una casita al lado de la profesora. Y entonces vamos a los servicios, sábado y viernes. Pero entonces, inmediatamente, ya avisé a la Villahermosa, a los hermanos, porque todos se dan conmigo, porque ya me mandaron. Entonces vemos que bueno, se van a todas las iglesias de mi distrito y las invitan que para tal día se va a iniciar la iglesia. Ya vamos a tener un terreno y lo compramos. Y vemos que avisar todas las iglesias y vemos que ahí estaban los hermanos míos. 4 hermanas para hacer la comida para comer. Entonces vemos que inmediatamente vemos que se hizo el templo, hermano. Se hizo el templo. Se hizo como en 15 días todo, porque así estaba de hermandad. Y gracias a Dios hay esta iglesia. Gracias a Dios. Entonces me dediqué a estudiar con los visitantes que visitaban. Y una
una hermana que se llama Ruth, apostólica, vemos que era la segunda pastora del pastor y le capacitaba a la vida apostólica. Pero entonces la visité, debemos estudiar y estudiar y estudiar. Bueno, entonces, el asunto que ella llegó a comprender por el Espíritu Santo y aceptó a la iglesia adventista. Y me contó que luego ella ganó y llevó los libros de lo que tenía el pastor. Porque, hermano, yo aceptar a Jesucristo en la verdadera iglesia. Y cuál es advertirse del séptimo día. Que guardar el santo sábado. Pero no solo domingo. Bueno, está bien. Entonces, a su suegro también se veía Leiva y quiere estudiar igual. Y también aceptó al Señor Jesucristo. Leiva del hermano Santiago, esposa de la hermana Ruth. Y gracias a Dios, vemos que ahí permanecen todavía. Yo lo hago por teléfono y ahí están, hermano. Y ahí están, gracias a Dios. Vemos, hermano querido, que en palabra de vida del maestro, comparo esta nota y tenemos, hermanos queridos, que trabajar en la bendita causa de Dios. Tenemos que trabajar, pero también Satanás tiene grandes secuaces. Primero, los ángeles malos, que nos dice ahí, para el maestro, que cuando uno esté estudiando con una persona, ahí están los ángeles malos, que metiendo la cizaña, metiendo raíz venenosa en cada corazón. Que los santos ángeles también están protegiendo a aquel estudiante. Y luego se compara acá en Mateo 13, los 4 tipos de terreno que hay. Los 4 tipos de terreno. Hermanos queridos. Entonces yo como cristiano, que tenemos que trabajar unidos en la causa de nuestro Dios. Hoy pasé a visitar a hermano Agustín, entonces mañana tengo que estar con él. Desde que estar en la no voy a venir, yo me fui a acabar y me vuelve a llevar. Pero mañana a la 10 estamos platicando. Me gusta mucho platicar con ustedes, pero también. Entonces tengo, hermanos queridos, que Dios desea que todos sus pueblos, todos sus hijos, que cumplamos un deber sagrado que nos ha encomendado. Bueno, ahora comentario para el miércoles. Bueno, el miércoles dice el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Deuteronomio 5, 12 a 15, Isaías 50 y 8, 13 y 14. ¿Cómo te muestran estos pasajes? A ver. En el de Mateo, cuando dice, les habló a los escribas y los fariseos, les dijo que lo más importante es la justicia y la misericordia. La justicia, la misericordia y la fe. Porque ellos hacían lo contrario, como dice en el versículo, colaban al mosquito pero se comían al camello. Entonces tenían como el conocimiento muy confuso, al revés. Entonces él les habló directo y les dijo que eso no era lo más importante era hacer justicia y tener amor. En este día dice que amar es cumplir la ley de Dios. Entonces, si nosotros no amamos, quiere decir que no estamos cumpliendo con la ley de Dios. Esto sucede mucho ahorita en el mundo actual. Ya el amor de muchas personas ya no existe, ya no hay menos el amor a Dios ni el amor al prójimo. Incluso en nuestra iglesia también se ha enfriado ese amor. Y si nosotros no tenemos amor por los demás, no estamos cumpliendo la ley, porque la ley es sinónimo de amor. Y también hablaba sobre el sábado, que Dios puso el sábado no nada más como recordatorio de la creación, sino que también como de liberación. El sábado Dios nos lo dejó para poder, de cierta forma, liberar a las demás personas. A lo mejor se sienten atrapados por alguna enfermedad,
enfermedad. Entonces nosotros tenemos que ayudar, ir y también hacer justicia, hacer misericordia con las demás personas. Nada más recalcarlo de Deuteronomio 15, pues acordarnos que el pueblo de Israel estaba sometido, es una palabra, pues esclavizado, y es ahí donde Jesús viene y proclama el sexto día como un día de descanso. Entonces es muy importante dar a entender esta palabra de lo que significa el sábado. No solamente es reposo, sino es agradecimiento y amor. El amar a la persona que nos salvó de estar pues esclavizado, por así decirlo. Y algo muy importante, como bien mencionaba Raquel, es el hacer todo en 6 días. Cómo es que las personas a veces no comprenden cómo la ley dominical que menciona de que pues únicamente en domingo es que vas a descansar ante la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero como bien dice, si uno no se basa en lo que dice el autor o el autor no tiene una base sustentada, no te puedes convencer que sí sea lo correcto. Algo que también menciona en la parte de Deuteronomio es que no puedes realizar ningún trabajo. Ahí, por ejemplo, hay diferentes contradicciones entre trabajar y cumplir una obra misionera, como cuando son los doctores, cuando son campañas de salud. Mucha gente dice, oye, pues es que tú no trabajas en sábado. Una cosa es amar al prójimo, quererlo como si te quisieras a ti mismo. ¿Y cómo lo demuestras? Ayudando, a través de tus dones, de tus talentos, lo que tú sabes, ponerlos prestos a Dios y no exigir alguna paga, ¿verdad? Entonces, eso es algo que quería recalcar, es la parte de Deuteronomio, la parte del sábado, y cómo es que las personas, a pesar de que tienen ese talento o tienen esa formación, pueden pues darla como agradecimiento a Dios y más que nada a la sociedad. Y es lo que dicen, si uno demuestra el amor que Dios demostró hace con nosotros, estamos cumpliendo su ley de Dios. Amén. Vemos que entonces el Santo Sábado está relacionado con la salida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está esclavizado. Entonces vemos, y nosotros estamos esclavizados, ¿verdad? Estamos esclavizados nosotros también. Entonces, el Santo Sábado, ¿qué es para nosotros este día de Santo Sábado? Según dice Isaías 53 y 14, en este solemne y bendito día es un deleite para nosotros, un deleite, porque esta semana vemos que muchos han trabajado, y entonces vemos que hay que trabajar para apoyar así a la iglesia y también a nuestros cristianos. Pero hoy es un deleite para nosotros, para todo el equipo de Vector, es un placer, porque vamos a sentarnos en este día con nuestro único Dios verdadero, más que todos los días. Y en este día, Dios, desde su santuario, el monte de Sion, derrama sus ricas bendiciones, hermanos. Nos derrama sus ricas bendiciones. Segundo, es una señal de Santo Sábado. ¿Para quién? Para el pueblo. Es una señal del Santo Sábado para el pueblo. Entonces vemos que esa señal se dedica al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es día como guardar el Santo Sábado. Este es mi pueblo. Este es mi pueblo que guarda mi mandamiento. El que guarda el cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios. Hermanos queridos, vemos que
en comunión con nuestro Señor Jesucristo, en comunión. Ahora, el hermano, la del jueves, ¿qué comentario, hermano? Bueno, dice, sobre todo, ámense mutuamente. Y subrayé una parte que dice, entonces uno no puede cumplir la ley de Dios en sentido pleno simplemente absteniéndose de hacer cosas malas. O sea, no podemos guardar la ley de Dios simplemente decir, no voy a hacer lo que dice y ya la cumplo. Estaba pensando cómo es la actualidad. Actualmente, a la mayoría de personas ya no le importa progresar emocionalmente. Me refiero a que si en la actualidad hay un problema, digamos, entre familia, un rencor, ese rencor puede durar toda la vida. Ya no se preocupa la gente por pedir perdón, aunque no tenga la culpa. Ya no se preocupa la gente por darle la mano a alguien que lo necesita. La sociedad, incluso nosotros, nos podemos examinar nosotros mismos y decir, bueno, yo paso al frente y les digo a los hermanos, oren, busquen a Dios. Y yo salgo y quizás en mi casa llego estresado, enojado y le hablo mal a mi mamá. Yo creo que el sábado pasado hablaban de ser íntegro. Yo creo que ahora es la oportunidad de cada uno de nosotros de sentarnos y de examinarnos y decir, ¿en verdad quiero ser una persona íntegra? ¿En verdad quiero, si algún día alguien me dice algo malo, tener la madurez y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Aunque yo me sienta mal, aunque esa persona me haya hecho mal, usted va a tener la capacidad de decirle, perdóname. O ser esa persona que por pena ajena, por vergüenza de que es que no me siento bien, pero voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Lo voy a hacer. Dice un versículo, hagan a las personas lo que quieren que les hagan a ustedes. ¿A usted le gustaría que si algún día necesita alguien se acercara y le diera un abrazo, le diera un apoyo? Pues debe de ser la persona que quiere que sea. Porque al final dice, sobre todo, ámense mutuamente. Al final el amor prevalecerá. Pero pues la decisión está en nosotros, porque les digo, ahorita ya no es, a nadie le interesa, a la mayoría, ser otra persona. Aquí, díganme que digan, esa persona va a la iglesia, ¿a quién le interesa eso? A nadie, ya no es algo, ser bueno ya no importa para la sociedad, pero pues para Dios sí importa. Porque acuérdense un versículo que me llama mucho la atención, como el rey que mandó a Daniel al pozo. Daniel estaba con los leones y pudo dormir tranquilo, pero el rey en su palacio no dormía, no podía conciliar el sueño. Y al final de cuentas, lo que te conecta con Dios es la paz, que cuando te vas a dormir te duermes tranquilo. Tengo hermanos queridos que nuestro Padre Celestial ha elegido a cada uno de nosotros. A cada uno nos ha elegido para que sean su pueblo especial. A mí no se me olvida Efesios capítulo 1, no se me olvida. Y de esto le estudiamos en este trimestre. Y dice de esta manera. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos metió con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, de una riqueza de su gracia. Hermanos queridos, vemos que el Señor nos eligió para
adoptados como hijos suyos. Hermano querido, una gran promesa que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Es un privilegio que tenemos, hermanos queridos, y vemos que ¿cuándo será esto? Yo le pregunto, ¿cuándo será esto? Vemos, hermanos, que no sabemos, pero ni los santos ángeles ni el Hijo de Dios sabe la hora que va a venir a buscar acá a su pueblo redimido de este mundo. Hermanos queridos, estudiemos la Escritura diariamente, no nada más por el día sabático, la Escritura bien meditado, hermano, bien meditado, parte por parte, texto por texto, que entonces de esta manera tenemos un crecimiento espiritual y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, que Dios bendiga a cada uno de nosotros los presentes y podamos seguir dedicándonos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Amén. Hermano, yo más quería comentar algo que viene, una notita en la lección. Cuando amamos al mundo como Cristo lo ama, entonces estamos preparados para el cielo. Entonces tenemos que hacer, ¿verdad? Que no tenemos que hacer excepción de personas ni nada, sino que, por ejemplo, cuando vamos caminando que vemos que muchos sigue drogado y todo eso, no, déjalo, ya eso ya no tiene remedio. Y así pensamos, hermanos. Pero dice que no debemos hacer excepción de personas, sino que llegar a hablar del amor de Dios, ¿verdad? Tal vez no, es lo que necesitan, una palabra de consuelo, una palabra de que les dé esperanza, porque ellos están desanimados, están en su mundo. Pero si nosotros nos acercamos y hablamos con ellos, a lo mejor podemos hacer algo por ellos, con la ayuda de Dios, ¿verdad? También nomás leo una notita aquí ya para terminar. Dice, en consecuencia, 1 Pedro 4:8 exhorta a los cristianos, sobre todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y viene otra cosita más que las podemos leer después, pero me llama mucho la atención. Si nosotros tenemos amor genuino para nuestros semejantes y vivirlo, porque dice aquí nos está exhortando, dice cubre multitud de pecados. A ver, yo quisiera que poner para cada uno de nosotros. Digo, hermano querido, que uno se goza en estudiar la Escritura y el otro práctico. Miren, hermano, ten cuidado, esto no es Cristo. Señor Jesucristo viene, dice, se ve una nubecita como el palmo de una mano, y se va acercando, se va acercando, y se va acercando. Entonces, dice allá en el Apocalipsis, y dice, cuando vio el sexto sello, hubo silencio en el cielo, porque vemos que todos los santos ángeles vienen con Cristo Jesús, vienen con Cristo Jesús. Entonces se los lleva, dice, y ve caminando, derecho al mar de vidrio. Ahí ve caminando Jesús con el pueblo. 7 días caminando hacia arriba, 7 días caminando hacia arriba. Entonces nos dice que Dios, el Señor Jesucristo, entra al mar de vidrio, ahí primerito al mar de vidrio. Entonces vemos que después del mar de vidrio, la profetisa alcanzó a ver una mesa de kilómetros, pero a pesar que era grande de kilómetros, vemos que los ojos de los individuos alcanzan a ver todo. Entonces ayer el Señor Jesucristo hizo el rito nominal y Santa Cena. Ahí lo hizo, porque dijo, nunca más volveré a hacer esto hasta el reino de mi Padre. Hermanos queridos, que nosotros tengamos ese anhelo de estar un día con el Señor Jesucristo. Y vemos, hermanos queridos, aunque nos vienen muchas pruebas, pero tenemos que creer la buena fe de Jesucristo. Porque la Biblia dice que todo aquel que acepta nos dice que vamos a andar de prueba, de angustia, de enfermedad, no. Que la tenemos, pero Cristo está al lado de